¿Alguna vez te has fijado en las fotos oficiales de las familias reales? Siempre hay alguien en segunda fila. Alguien que no lleva corona, que no mira a cámara con la altivez de un monarca, sino con la serenidad de quien conoce todos los secretos y ha decidido callar. En el Palacio de la Zarzuela, durante más de 40 años, habitó un fantasma de carne y hueso. Una mujer que desayunaba con reyes, cenaba con príncipes, pero que vivía como una monja budista. Todos la veían, pero nadie la conocía. Se llamaba Irene, y aunque nació princesa, su verdadero título fue el de la mujer que aprendió a desaparecer antes de irse para siempre. Hola a todos y bienvenidos a este viaje por la vida de una de las figuras más enigmáticas de la realeza europea. Antes de adentrarnos en la niebla que rodeó su vida, quiero pedirles algo. Bajen a los comentarios y escriban si en sus propias familias existe esa figura del eterno acompañante, esa tía o tío soltero que vive para los demás y del que, en el fondo, nadie sabe gran cosa. Los estaré leyendo. Hoy comenzamos la historia de Irene de Grecia. Para el mundo, la hermana de la reina Sofía. Para la historia, la princesa rebelde. Para nosotros, el misterio que vamos a desvelar. Dicen que los reyes no pueden tener amigos, solo súbditos o aliados. Pero Irene rompió esa regla. Ella decidió no ser reina, no ser esposa y no ser madre, para poder ser algo que en su mundo estaba prohibido, ser libre. Pero la libertad tiene un precio, y el suyo fue volverse invisible. ¿Cómo termina una princesa de sangre real viviendo en la India, salvando vacas y hablando de filosofía hindú, mientras su familia gobierna países? Para entender su final, primero tenemos que entender por qué su vida comenzó huyendo. 1942. El mundo se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y las monarquías caían como castillos de naipes. En ese caos, lejos, muy lejos de los palacios de mármol de Europa, nació una niña. No lo hizo en Atenas, ni en Londres, ni en París. Irene de Grecia vino al mundo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su primera cuna no fue de oro, sino de exilio. La familia real griega huía de la ocupación nazi. Imaginad la escena, una reina, Federica, arrastrando a sus hijos por medio mundo, dependiendo de la caridad de otros gobiernos, sin saber si algún día volverían a tener un hogar. Irene nació siendo una refugiada con título. Desde su primer aliento, el destino le marcó una carta peculiar, la de no pertenecer a ningún sitio. Mientras sus hermanos mayores, Sofía y Constantino, recordaban algo de Grecia, Irene no. Ella era la niña de la maleta, la que aprendió a caminar en suelo extranjero. Dicen que el lugar donde naces marca tu alma. Quizá por eso Irene siempre tuvo esa mirada de quien está de paso. El general Smuts, primer ministro de Sudáfrica y padrino de la niña, fue quien le dio nombre. La llamó Irene, que en griego significa paz. Una ironía cruel para una niña nacida en medio de la guerra más sangrienta de la historia. Pero aquel nombre se convertiría en su misión y su maldición. Mientras el resto de su familia lucharía por coronas, tronos y poder, ella pasaría el resto de sus 83 años buscando desesperadamente esa paz que le prometieron en la pila bautismal. Y para encontrarla, tendría que renunciar a todo lo que el mundo creía que ella debía ser. Cuando las bombas dejaron de caer y el humo se disipó, la familia real pudo volver a Grecia. Irene tenía solo 4 años. Para ella, aquello no era volver a casa, era llegar a un país extraño donde la gente gritaba el nombre de su padre. El rey Pablo regresaba al trono, y con él, la pequeña Irene entraba en la jaula de oro. Pero Atenas no era un cuento de hadas. Era un nido de intrigas políticas, tensiones militares y una monarquía que siempre pendía de un hilo. En los pasillos del palacio de Tatoi, Irene creció observando. Era la pequeña, la tercera. En las familias reales, el primero es el heredero, el segundo es el repuesto, y el tercero es a menudo un enigma. Nadie esperaba grandes cosas de ella, más allá de un matrimonio conveniente.
Pero Irene empezó a mostrar signos de que no era una princesa convencional. Mientras otras niñas de su rango soñaban con bailes, ella se perdía en la música. El piano se convirtió en su refugio. Sus dedos no buscaban joyas, buscaban teclas. Dicen que tocaba con una pasión que asustaba a los cortesanos. Era su forma de gritar en silencio. Su padre, el rey Pablo, la adoraba, pero también veía en ella una fragilidad distinta. No era la fragilidad del cristal, sino la del viento, difícil de atrapar. Irene idolatraba a su padre, y su muerte prematura cuando ella apenas entraba en la veintena fue el primer golpe que agrietó su realidad. De repente, su hermano Constantino era rey, su hermana Sofía se preparaba para ser reina de España, y ella se quedó sola en el centro del escenario, con todos los focos apuntando a su soledad. Fue entonces cuando la prensa empezó a llamarla la soltera de oro, sin saber que el oro no le interesaba en absoluto. No se puede contar la historia de Irene sin hablar de su otra mitad, Sofía. Más que hermanas, eran un solo organismo dividido en dos cuerpos. La mayor, Sofía, era el deber, la rectitud, la sonrisa perfecta ensayada 1000 veces frente al espejo. Irene era la sombra, el apoyo, la confidente que no necesitaba hablar para entender. Cuando Sofía se casó con Juan Carlos y se marchó a una España gris bajo la dictadura, Irene sintió el desgarro de la separación física. Pero el destino, caprichoso, tenía planes para reunirlas. Irene no encajaba en los moldes románticos de la época. Se habló de príncipes alemanes, de nobles franceses, incluso hubo rumores maliciosos que la vinculaban sentimentalmente con hombres que la política vetó. Pero la realidad era más sencilla y más triste. Irene no encontraba a nadie que entendiera su lenguaje. Veía la hipocresía de la corte, las falsas sonrisas, los matrimonios por conveniencia que acababan en habitaciones separadas, y decidió que ese no sería su camino. Se dice que hubo un amor prohibido, un hombre cuyo nombre se susurra en los archivos de la historia rosa, pero que fue cortado de raíz por la mano firme de su madre, la reina Federica. Aquella decepción amorosa fue el catalizador. Irene cerró la puerta de su corazón con llave y tiró la llave al mar Egeo. Decidió que, si no podía tener el amor que quería, no aceptaría el amor que le imponían. Y así, comenzó a convertirse en la tía soltera, la acompañante eterna, la mujer que siempre caminaba 2 pasos por detrás de su hermana, sosteniéndola cuando el mundo no miraba. Pero antes de resignarse a ser una sombra, Irene intentaría una última huida. Una huida no hacia otro país, sino hacia otra dimensión. 1967, el año que todo cambió. Los tanques rodearon el palacio en Atenas, el golpe de los coroneles. La historia se repetía como una pesadilla cíclica. 20 años después de regresar, la familia real griega tenía que huir de nuevo. Irene, ya una mujer adulta, revivió el trauma de su nacimiento. De la noche a la mañana, pasaron de ser los dueños de Grecia a ser apátridas con lo opuesto. El exilio en Roma fue amargo. Vivían en una casa pequeña, sin el servicio de antaño, contando cada lira. Fue en esa estrechez, en la humillación de haberlo perdido todo, donde Irene empezó a brillar con una luz extraña. Mientras su madre Federica se consumía en la rabia y su hermano Constantino conspiraba para recuperar un trono perdido, Irene descubrió que no echaba de menos las tiaras, no echaba de menos las reverencias. De hecho, se sentía extrañamente aliviada. La caída de la monarquía fue su liberación. Sin un protocolo que la asfixiara, Irene empezó a mirar hacia Oriente, la India, no como un destino turístico, sino como una llamada. Empezó a leer libros prohibidos para una princesa ortodoxa. Filosofía Advaita, textos sánscritos, meditación. Su madre, curiosamente, fue su compañera en esta búsqueda. Las 2 mujeres, derrotadas por la política occidental, buscaron refugio en la mística oriental. Y así, la princesa Irene de Grecia y Dinamarca empezó a morir, para dejar paso a Irene, la buscadora de la verdad.
estaba a punto de hacer algo inaudito, desaparecer del mapa para encontrarse a sí misma en el polvo de Madrás. Olvídenlo todo, olviden las alfombras rojas, los banquetes de gala y los saludos desde el balcón. Para entender a Irene hay que imaginar el calor asfixiante de Madrás, en la India. Allí, lejos de cualquier etiqueta europea, la princesa y la reina madre Federica encontraron su verdadero reino. No vivían en un palacio, sino en una casa sencilla, mal aislada, donde las vacas sagradas paseaban por la calle y el olor a especias y pobreza se mezclaba en el aire. Fue el exilio voluntario más extraño que una realeza haya protagonizado jamás. En la India, Irene dejó de ser Su Alteza Real para convertirse simplemente en una estudiante. Pasaban los días escuchando al filósofo Mahadevan, estudiando la no dualidad, aprendiendo que el yo es una ilusión. Imaginen la escena. Una mujer educada para creer que su sangre azul la hacía diferente al resto de los mortales, sentada en el suelo, aprendiendo que en realidad todos somos lo mismo, polvo de estrellas. Fue una deconstrucción total de su identidad. Allí, bajo el sol implacable del sur de Asia, Irene fue feliz. Quizá por primera vez en su vida. Se levantaba al alba, meditaba, tocaba el piano, no para un público, sino para el universo, y vestía ropas sencillas. La gente en Europa pensaba que estaban locas. ¿Qué hacían dos mujeres de la realeza viviendo como hippies espirituales? Pero ellas sabían algo que los demás ignoraban, que el poder no está en la corona que llevas en la cabeza, sino en la paz que llevas en el alma. Pero esa paz india tenía fecha de caducidad, y la tragedia, como siempre en su vida, acechaba a la vuelta de la esquina para traerla de vuelta a la fría realidad de Occidente. Si alguien te dijera que una princesa europea dedicó años de su vida a enviar 4,000 vacas lecheras a la India, pensarías que es un chiste. Pero Irene lo hizo, y no solo eso, se convirtió en una gestora incansable de lo imposible. En los pasillos de las casas reales empezaron a llamarla, con una mezcla de cariño y burla, la tía Pecu, abreviatura de peculiar, porque, seamos sinceros, ¿qué princesa se preocupa por el estrés bovino mientras sus parientes se preocupan por las joyas de la corona? Irene utilizaba sus conexiones, su apellido y su influencia no para enriquecerse, sino para causas que nadie más quería tocar. Fundó Mundo en Armonía, una organización que era una extensión de su propia alma caótica y generosa. Mientras su hermana Sofía inauguraba hospitales, Irene gestionaba el envío de camiones con ayuda humanitaria, peleaba con burócratas en aduanas perdidas y viajaba en clase turista comiendo sándwiches envueltos en papel de aluminio. Era la oveja negra, pero una oveja negra bondadosa. Su excentricidad se convirtió en su escudo. Si eres la princesa rara, nadie espera que cumplas con el protocolo. Nadie te juzga si llevas zapatos cómodos en lugar de tacones o si te cortas el pelo tú misma. Irene construyó el personaje de la tía Pecu para proteger a la mujer sensible que vivía debajo. Pero ni toda la filosofía hindú, ni todas las vacas sagradas pudieron prepararla para el golpe que la dejaría huérfana en el sentido más absoluto de la palabra. Febrero de 1981, Madrid. Lo que debía ser una intervención rutinaria, un simple retoque estético en los párpados para la reina Federica, se convirtió en una tragedia griega. Irene estaba allí, siempre estaba allí. Esperaba en la sala de espera, quizás leyendo algún texto sánscrito, tranquila, confiada. Pero su madre nunca despertó de la anestesia. El corazón de la mujer que había manejado los hilos de Grecia y los hilos de la vida de Irene se detuvo para siempre. La muerte de Federica fue un terremoto silencioso. Para Irene no fue solo perder a una madre, fue perder a su compañera de piso, a su gurú, a su amiga, a la única persona que entendía su vida en la India. De repente, a los 39 años, Irene se quedó sola en el mundo, sin marido, sin hijos, sin reino,
y ahora sin madre. El vacío era aterrador. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando su hermana Sofía, reina de España, le tendió la mano. Le dijo: «Ven a pasar unos días a Zarzuela, solo unos días, para pasar en duelo, para no estar sola». Irene hizo una maleta pequeña. Pensaba volver a la India. Pensaba seguir con su vida de asceta. No sabía que estaba cruzando el umbral de una jaula de la que ya nunca saldría. Esos 5 días se convirtieron en 40 años, y así la princesa nómada encontró su último refugio en el lugar más inesperado, la casa de su cuñado. Hay una palabra para definir a alguien que se instala en una casa y nunca se va: ocupa. Pero Irene era una ocupa de lujo. Se instaló en el Palacio de la Zarzuela, en una zona discreta, y se convirtió en parte del mobiliario. Pero no un mueble cualquiera, sino ese mueble antiguo y valioso que nadie sabe muy bien dónde poner, pero que nadie se atreve a tirar. Irene aprendió a caminar por los pasillos de palacio sin hacer ruido, literalmente. El servicio decía que a veces te la encontrabas de espaldas y te sobresaltabas porque no la habías oído llegar. Renunció a su nacionalidad griega cuando el gobierno heleno se lo exigió a su familia y se convirtió en española, pero en realidad su nacionalidad era zarzuela. Vivía en la planta de arriba, en unos cuartos modestos llenos de libros y recuerdos. Bajaba a cenar, veía la televisión con su hermana, pero siempre mantenía esa distancia de seguridad. Sabía que no era su casa. Sabía que estaba allí de prestado. Pero, ¿por qué se quedó? ¿Por qué una mujer que amaba la libertad de la India se encerró en el protocolo español? La respuesta es tan simple como desgarradora: por amor a Sofía. Irene vio la soledad de la reina. Vio lo que pasaba cuando las puertas se cerraban y las cámaras se apagaban. Y decidió que su misión en la vida, su dharma, ya no era meditar en el Ganges, sino ser el pañuelo de lágrimas de su hermana. Se convirtió en la sombra protectora de la reina, en un palacio donde las paredes oían demasiado. Durante décadas, Irene de Grecia fue testigo mudo de la historia de España desde la fila cero. Vio crecer al príncipe Felipe, vio los matrimonios de las infantas, vio los escándalos, las crisis, los amantes que entraban y salían por puertas traseras, y el lento deterioro del matrimonio de los reyes. Y calló. Jamás se filtró una palabra suya a la prensa, jamás vendió una exclusiva, jamás traicionó un secreto. Su relación con el rey Juan Carlos fue curiosa. Al principio, se dice que al monarca no le hacía mucha gracia tener a la cuñada instalada permanentemente en casa. Pero con el tiempo, Irene se ganó su respeto. ¿Cómo? No juzgando. Irene aplicaba su filosofía oriental incluso con el rey. Lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus inmensos defectos. Se convirtió en una zona neutral en una casa que a menudo era un campo de batalla. Ella era el pegamento que mantenía unidos los trozos rotos de la familia. Cuando la tensión se podía cortar con un cuchillo en las cenas de Navidad, Irene hacía un comentario sobre el tiempo, o sobre una de sus vacas, o soltaba una de sus genialidades de tía Pecu, y la tensión se disipaba. Era la bufón sagrada, la única que podía decir verdades sin que nadie se ofendiera. Pero ese papel de pararrayos emocional desgasta. Y mientras cuidaba de todos, Irene se olvidó de una persona fundamental. Se olvidó de cuidarse a sí misma. Y el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura a quienes cargan con el peso de los secretos ajenos. Hubo un año, 2002, en el que el silencio de Irene se rompió por un grito de dolor físico. El diagnóstico cayó como una losa de mármol: cáncer de mama. La enfermedad que no distingue entre plebeyos y princesas llamó a su puerta, y fue entonces cuando la dinámica cambió. Por primera vez en décadas, Irene no era la cuidadora, era la paciente. Tuvo que dejarse cuidar, algo que para alguien tan independiente era casi más doloroso que la quimioterapia. Sofía dejó todo. Dicen que la reina de España nunca había tenido tanto miedo. Podía soportar infidelidades, crisis de estado y soledades, pero no podía soportar la idea de perder a su otra mitad. Se convirtió en la enfermera de su hermana pequeña, le cogió la mano en cada sesión, le secó el sudor,
le ajustó la peluca cuando el cabello de Irene, siempre corto y práctico, desapareció. Irene enfrentó el cáncer como enfrentaba todo, con una serenidad casi mística. No hubo dramas, no hubo quejas públicas. Lo vio como una prueba más, un karma que debía quemar, y venció, sobrevivió. Pero algo cambió en ella. Al mirar a la muerte a los ojos y ver que ésta parpadeaba, Irene se volvió aún más desapegada de lo material. Si antes le importaban poco las joyas y los vestidos, después del cáncer le importaron nada. Su armario se redujo a lo esencial, su vida se simplificó aún más. Se dio cuenta de que el tiempo era el único lujo que ni siquiera los reyes pueden comprar. Llegaron los años difíciles, el caso Noos, la abdicación, el exilio del rey Juan Carlos. La familia real española, que parecía un bloque de granito, se resquebrajó ante los ojos del mundo. Y en medio de ese naufragio, Irene se mantuvo firme como el mástil de un barco en la tormenta. Fue el único miembro de la familia que no tomó partido, o mejor dicho, que tomó partido por todos. Visitaba a la infanta Cristina cuando nadie quería ser visto con ella. Se dejaba fotografiar con Iñaki Urdangarín cuando su nombre era veneno para la corona. ¿Por qué? Porque Irene no entendía de razones de Estado, entendía de razones de corazón. Para ella, la familia estaba por encima de la institución. Fue criticada por ello, claro. Le dijeron que no debía, que dañaba la imagen de la corona. Pero a la tía Pecu le daba igual la imagen. Ella veía el sufrimiento humano detrás de los titulares. Veía a sus sobrinos sufriendo, a su hermana desgarrada entre su deber de reina y su instinto de madre. Y ahí estaba ella, viajando a Ginebra, viajando a Washington, siendo el puente invisible entre orillas que se alejaban cada vez más. Irene demostró que la lealtad no es ciega, la lealtad es valiente. Es quedarse cuando todos los demás huyen, es abrazar al apestado. En esos años oscuros, Irene fue la única luz cálida en un invierno real que parecía no tener fin. Enero de 2023. Atenas volvió a vestirse de luto. Constantino de Grecia, el hermano mayor, el ex-rey, el hombre que soñó con volver al trono toda su vida, murió. Fue el final definitivo de una era. En el cementerio de Tatoi, bajo los pinos que los vieron correr de niños, Irene y Sofía enterraron al último eslabón de su infancia. Las imágenes de ese día son demoledoras. Vimos a una Irene frágil, caminando con dificultad, apoyada en el brazo de sus sobrinos. Ya no era la mujer enérgica que movía vacas por el mundo, era una anciana cansada. Su mirada, perdida por momentos, encendió todas las alarmas. Se empezó a hablar de el olvido, esa palabra terrible que nadie quería pronunciar en voz alta. Alzheimer, deterioro cognitivo. Ver a Sofía guiando a Irene, susurrándole al oído, llevándola de la mano, fue como ver el ciclo de la vida cerrarse. La hermana mayor volvía a cuidar de la pequeña. Los roles se invertían de nuevo. Irene, que había sido la memoria de la familia, la guardiana de las anécdotas, empezaba a desdibujarse. Sus recuerdos, esos tesoros acumulados en Sudáfrica, en la India, en Roma y en Madrid, empezaban a disolverse como azucarillos en el agua, y con ellos se iba una parte de la historia de Europa que nunca nadie había escrito. Mallorca siempre fue su paraíso. Marivent no era un palacio oficial como Zarzuela, era una casa de verano, con olor a sal y a pinos. Allí, Irene siempre fue más libre. Se la veía en los mercadillos de Palma, con sus túnicas anchas, comprando baratijas, sonriendo a los turistas que no tenían ni idea de quién era esa señora mayor con aspecto bohemio. Pero en los últimos veranos las salidas se acabaron. Irene se recluyó. Las cenas en el restaurante de siempre se volvieron raras y luego inexistentes. La silla de ruedas apareció en escena, un símbolo de derrota para alguien que había recorrido el mundo a pie. Las noches de verano en la terraza de Marivent se volvieron silenciosas. Sofía e Irene, sentadas frente al mar oscuro, cogidas de la mano. ¿Qué se decían? Probablemente nada. Probablemente ya no hacían falta palabras. El sonido de las olas sustituyó a las conversaciones. Irene miraba al horizonte, quizás buscando la costa de Grecia, o quizás buscando algo que solo ella veía.
El mundo exterior seguía girando, con sus polémicas y sus prisas, pero en esa terraza el tiempo se detuvo. Eran dos niños perdidas en un mundo de adultos, aferrándose la una a la otra mientras la marea subía. Fue la despedida lenta y dulce de un lugar que amaron, sabiendo que quizás, el próximo verano, una de las sillas estaría vacía. Es cruel que la mente que estudió las verdades más profundas del universo termine olvidando el nombre de las cosas sencillas. La enfermedad avanzó implacable. Se le llamó el mal del olvido. Irene, la mujer brillante, la pianista virtuosa, la políglota que hablaba 5 idiomas, empezó a perder las palabras. Primero fueron los nombres, luego las fechas y finalmente los rostros. Pero dicen que el corazón no olvida. Dicen que aunque Irene a veces no sabía dónde estaba, siempre sabía quién estaba a su lado. Reconocía el tacto de la mano de Sofía. Reconocía la voz de sus sobrinos. La esencia de Irene, su bondad, su sonrisa dulce, permaneció intacta incluso cuando la lógica se derrumbó. Se convirtió en pura emoción, sin filtro intelectual. En Zarzuela se creó un cordón sanitario de amor a su alrededor. Se protegieron sus últimos años con un celo absoluto. Nadie debía ver a la princesa vulnerable. Querían que la recordáramos fuerte, rebelde, única. Pero la realidad intramuros era la de una despedida larga y dolorosa. Sofía, viendo cómo su hermana se apagaba día a día, como una vela que se consume hasta el final. Y en ese proceso, Irene le dio a su hermana la última lección. La lección de soltar, de dejar ir, de aceptar que todo, absolutamente todo en esta vida, es impermanente. Enero de 2026. El año apenas había comenzado cuando llegó la noticia. Irene de Grecia había muerto. El comunicado fue escueto, frío, casi burocrático. Falleció en Madrid a los 83 años rodeada de su familia. Punto final. Pero detrás de esas palabras oficiales había una noche larga, una mano que se enfriaba entre otras manos, un último suspiro que cerraba 83 años de vida vivida a contracorriente. No hubo tiempo de avisar a toda la familia dispersa por el mundo. Fue rápido. Como si Irene, incluso en su muerte, no quisiera molestar demasiado. Como si hubiera elegido el momento más discreto posible para escabullirse de este mundo sin hacer ruido, tal y como había vivido. En Zarzuela, el llanto contenido durante años estalló finalmente. Sofía, que había sido reina de un país entero, se derrumbó como una niña huérfana, porque eso era ahora, huérfana de padres, huérfana de hermano y ahora huérfana de su otra mitad. El mundo de la realeza publicó las notas de pésame protocolarias. Fotografías antiguas de Irene sonriendo inundaron las redes sociales. Pero en los comentarios se leía una pregunta constante. ¿Quién era realmente esta mujer? Muchos la conocían de nombre, pocos conocían su historia. Y ese fue precisamente el triunfo de Irene. Consiguió vivir 8 décadas siendo princesa sin ser famosa. Consiguió desaparecer en vida y reaparecer en la muerte como un enigma por descifrar. El funeral no fue en la Catedral de la Almudena con honores de Estado. Fue íntimo, casi clandestino. Un acto religioso ortodoxo en una capilla pequeña donde cabían más recuerdos que personas. Acudieron los suyos, los de verdad. No hubo cámaras de televisión retransmitiendo en directo. No hubo multitudes llorando a una desconocida. Fue el funeral de una mujer que eligió la invisibilidad. Sofía llegó vestida de negro riguroso, con gafas de sol enormes que no lograban ocultar los ojos hinchados. A su lado, el rey emérito Juan Carlos, envejecido, apoyándose en un bastón, regresaba brevemente del exilio para despedir a la cuñada que nunca lo juzgó. Felipe y Leticia cumplieron con el protocolo familiar. Las infantas, todas, estuvieron allí. Porque Irene había sido la tía de todos, la que enviaba postales raras desde lugares exóticos, la que regalaba libros que nadie más leería. Desde Grecia viajaron sus sobrinos,
los hijos de Constantino, Pablos, Nicolás, Teodora. Ellos recordaban veranos enteros escuchando las historias disparatadas de la tía Pecu, la mujer que les enseñó que ser real no significaba ser importante, significaba ser humano. El féretro, sencillo, cubierto con la bandera griega, fue un recordatorio visual de su identidad partida. Nació griega, vivió como ciudadana del mundo, murió española. Pero en el fondo, Irene nunca perteneció a ninguna bandera. Ella era de otro reino, el reino de los inadaptados felices. Cuando se abrió el testamento de Irene, los que esperaban encontrar fortunas ocultas o colecciones de arte se llevaron una sorpresa. No había casi nada material. Irene vivió y murió sin acumular. Sus pertenencias cabían en 3 maletas: ropa usada, libros subrayados, fotografías viejas, cartas amarillentas. Eso era todo. La princesa más pobre de Europa en términos económicos, pero quizás la más rica en experiencias. Legó su pequeña pensión y algunos ahorros a sus fundaciones. Mundo en Armonía siguió funcionando un tiempo más gracias a esa última inyección económica. Las vacas de la India, sus eternas protegidas, recibieron indirectamente la última caricia de su benefactora. Dejó instrucciones muy precisas sobre su biblioteca. Cada libro debía ir a manos específicas. A este sobrino el tratado de filosofía, a aquella sobrina el poemario persa. Repartió conocimiento, no oro. Pero la verdadera herencia de Irene no estaba en papeles notariales, estaba en los corazones que tocó, en las vidas que cambió sin aspavientos, en el ejemplo vivo de que se puede nacer en la cima de la pirámide social y elegir bajar voluntariamente para sentir la tierra bajo los pies. Dejó el legado de la autenticidad en un mundo de poses, el legado de la bondad sin cámaras, el legado de la rebeldía silenciosa. Y eso, a diferencia de los diamantes, es imperecedero. En Zarzuela hay una habitación que ya nadie ocupa. Los muebles siguen ahí, la cama bien hecha, los libros en la estantería esperando a una lectora que no volverá. Sofía no ha permitido que se toque nada. Es su santuario privado, su forma de negar lo evidente. Si la habitación sigue igual, Irene puede volver en cualquier momento de uno de sus viajes imposibles. Dicen que la reina emérita sube a veces por la noche. Se sienta en la cama de su hermana y habla con ella. Le cuenta lo que pasó en el día, le pide consejos sobre decisiones que debe tomar, le reprocha con dulzura que se haya ido y la haya dejado sola en esta guerra. Es el duelo privado de una mujer que ha perdido demasiado. Primero la juventud, luego el amor, después la dignidad pública y ahora lo único que le quedaba genuinamente suyo, su hermana. La ausencia de Irene se siente en los silencios de las cenas. Ya nadie suelta la frase inesperada que rompe la tensión. Ya nadie habla de filosofía hindú entre el primer plato y el postre. Los pasillos de Zarzuela están más vacíos, más fríos, porque Irene no ocupaba mucho espacio físico, pero su presencia llenaba el aire. Era el oxígeno invisible que todos respiraban sin darse cuenta, y ahora que falta, todos se ahogan un poco. Especialmente Sofía, que aprendió a vivir acompañada en la soledad, y ahora debe aprender lo más difícil, vivir sola en la soledad. Al final, la vida de Irene de Grecia puede resumirse en una paradoja. Nació para ser vista y eligió ser invisible. Nació para mandar y eligió servir. Nació para acumular y eligió soltar. Nació princesa y murió siendo simplemente Irene. Y en ese acto de rebeldía tranquila, en esa renuncia constante a lo que el mundo esperaba de ella, encontró algo que muy pocos encuentran. Encontró la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser quien eres, sin máscaras, sin representaciones. Irene nunca protagonizó portadas de revistas del corazón con escándalos. Nunca escribió un libro de memorias vendiendo secretos. Nunca traicionó a nadie por dinero o fama.
En una época donde todo se vende, donde la intimidad es moneda de cambio, Irene mantuvo su silencio como un acto revolucionario. Desapareció del mundo sin irse a una cueva del Himalaya. Desapareció viviendo en el centro del poder, en el Palacio de la Zarzuela, sede de la monarquía española. Y ese fue su mayor acto de magia: estar y no estar, ser y no ser. Como la filosofía advaita que tanto estudió. Al final, Irene demostró que no hace falta cambiar el mundo para cambiar tu mundo, que no hace falta una revolución externa para hacer una revolución interna, que puedes nacer con un destino escrito y arrancarte las páginas para escribir tu propia historia. Hoy, en algún lugar de la India, las vacas que ella salvó pastan tranquilas. En Madrid, una habitación permanece intacta, esperando un regreso imposible. Y en Grecia, en el cementerio de Tatoi, junto a reyes que soñaron con tronos, descansa una mujer que soñó con algo más simple y más difícil. Soñó con paz. Y la encontró. No en un palacio, no en una corona. La encontró en la renuncia, en el desapego, en el amor incondicional a su hermana, en las pequeñas cosas que no salen en los libros de historia, pero que construyen una vida digna de ser recordada. Irene de Grecia desapareció del mundo, pero el mundo, ahora que la conoce, nunca la olvidará, porque al final las personas más inolvidables no son las que más ruido hacen, son las que, en silencio, cambian la frecuencia de quienes tienen la suerte de cruzarse en su camino. Y nosotros, hoy, hemos tenido esa suerte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar la historia de la princesa invisible, la historia de Irene.